Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz, que organiza conferencias por Zoom todos los viernes, incluyendo este viernes. Hoy es 26 de noviembre de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarle preguntas y comentarios por correo electrónico a Helga a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, ¿están sucediendo estas cosas con estas conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras que la situación en Gaza sigue siendo intolerable? La primera pregunta se refiere a la combinación del llamado Tratado de Paz de Trump para Gaza, que está siendo socavado por los ataques israelíes. La pregunta es, ¿qué pasará si se llega a un acuerdo de paz sobre Ucrania? Se habla sobre lo que se puede esperar de las negociaciones que hay entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra sustituta en Ucrania. La gente quiere saber qué opinas sobre la seriedad de esta iniciativa y si hay algo que Trump y Putin puedan hacer para evitar que los países del E3 colaboren con los neoconservadores de Estados Unidos para sabotear cualquier esfuerzo de cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Creo que el nivel de pánico en Europa es un buen indicador de que a pesar de los numerosos informes confusos sobre el plan de 28 puntos de Trump y quién lo redactó, ¿está realmente Trump cediendo ante los rusos, etcétera? Creo que la realidad en el campo de batalla está reforzando la necesidad de concluir esta guerra. Esto lo han afirmado varias personas, incluido el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, quien parece ser la nueva persona designada por Trump para Ucrania. Él les dijo a los ucranianos que el colapso es inminente y que es mejor que se adapten a esa realidad. También hay informes de que, según Ushakov, se espera que Witkoff esté en Moscú la próxima semana. Así que creo que todo apunta a que los puntos pendientes de aclaración son menores y pueden abordarse. Creo que si buscamos un indicador negativo, entonces la histeria de ciertos atlantistas en Europa indicaría que efectivamente esta guerra está llegando a su fin. Una reacción muy reveladora fue la de Joseph Borrell, quien afirmó que tras esto, la Unión Europea ya no puede considerar a Estados Unidos como un aliado. Eso es tabaco fuerte, como decimos en Alemania, que significa que es increíble. Norbert Röttgen, también un atlantista acérrimo, está absolutamente horrorizado por este acuerdo. Y naturalmente los europeos ya no tienen nada que aportar a la discusión. Y esto se lo dijo con bastante crudeza el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov, quien afirmó que los europeos tuvieron una oportunidad en Minsk, la desaprovecharon y ahora ya nadie quiere tenerlos como mediadores en la situación. Ahora hay otros países como Turquía, Bielorrusia y otros que serían más bienvenidos como mediadores en un conflicto como este. Así que con mucha cautela creo que hay cierta esperanza de que esta horrible guerra pueda llegar a su fin. Los británicos obviamente quieren prolongarla a toda costa. Ya han dicho que enviarán equipo y tropas allí, incluso después de llegar a un acuerdo. Eso está por verse, porque el poder militar y económico de esos europeos no es muy fuerte.
El sabotaje, por supuesto, siempre se puede llevar a cabo, pero espero que una vez que haya un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Putin, con el que los ucranianos se sientan de alguna manera de acuerdo, entonces, con mucha cautela, espero que esto ponga fin al conflicto y esperemos que, mientras tanto, el presidente Trump no bombardea a Venezuela, donde lo último que leí es que dijo que sí quiere hablar directamente con el presidente Maduro. Así que tal vez esto no conduzca a una intervención militar. Sin embargo, el peligro obviamente es extremadamente grande. Esperemos que el gobierno de Trump pueda prestar más atención a la situación en Oriente Medio, que es bastante aterradora. Desafortunadamente, la matanza de palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, es solo ligeramente menor que antes del supuesto acuerdo de paz, pero no sustancialmente. Por lo tanto, creo que aún no estamos fuera de peligro y por eso creo que debemos intensificar nuestras actividades y les hago un llamado a todos los que están viendo esto. Este no es un momento histórico para simplemente ser complacientes y ser observadores. Debemos usar todos los medios posibles para convencer a la gente de que debemos acabar con la geopolítica. Hemos llegado a un momento histórico en el que la idea de que uno debe debilitar cada vez más a su oponente porque necesita un enemigo para movilizar lo que quiera a nivel nacional, ese tipo de pensamiento o que existe necesariamente un juego de suma cero en el que uno gana y el otro pierde, todas estas ideas son realmente obsoletas y anticuadas. Deben ser reemplazadas por la nueva mentalidad de los intereses comunes de la humanidad primero. Una vez que se acuerde eso y también se acuerde en una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de cada país, permitirá resolver los problemas pendientes, como en la paz de Westfalia, una vez que se acordaron los principios, como el que siempre hay que tener en cuenta los intereses de los demás. Hoy eso significa más que nunca de todos los demás. De lo contrario, no habrá paz. Una vez que se acuerden estos principios, se podrán detallar los conflictos territoriales, étnicos e históricos. Pero primero hay que concordar en que el interés común debe ser el de la humanidad. Para luego abordar cualquier problema mediante la diplomacia, debemos volver a la diplomacia como mecanismo de resolución de conflictos, porque en la era de las armas nucleares debería ser obvio para cualquiera que la guerra como medio para resolver conflictos debe dejarse de lado para siempre. Acabamos de recibir una pregunta. Alguien mencionó tu referencia a Driscoll, secretario del Ejército. Él es un amigo de Vance y ahora se está incorporando junto con Witkoff como diplomático clave en Ucrania, haciendo de lado a Marco Rubio, al general Kellogg y a Hegseth. ¿Es esto a lo que te refieres como una señal positiva? Creo que sí, porque Norbert Röttgen, a quien acabo de citar, está muy molesto con esta combinación. Dice que ahora son los empresarios los que están negociando, no los diplomáticos. Si existe un enfoque pragmático mediante el cual Witkoff, quien pudo haber sido un experto en bienes raíces en el pasado y quizás en el futuro, actúa según la intención del presidente Trump, quien dijo desde el principio que quiere normalizar las relaciones con Rusia. Entonces, eso es algo positivo. Por lo tanto, creo que esas otras personas que acabas de nombrar estaban claramente tratando de no hacer caso a la intención de Trump. Y si él las deja de lado, eso es muy valioso.
Hay una pregunta de un ex juez que ahora es profesor en Francia. Yo estuve hablando con ella hoy y ella se refirió a las amenazas de Trump y de Hexet de juzgar a los congresistas demócratas por traición, por afirmar que los soldados pueden negarse a luchar por motivos morales. También reaccionó al escuchar los comentarios del jefe de Estado Mayor francés, el general Mandon, quien afirmó que Francia podría derrotar a Rusia en una guerra, pero carece de la valentía necesaria. La cita es: los franceses parecen no estar dispuestos a perder a sus hijos ni a sufrir económicamente. Su pregunta es: ¿cómo pueden los ciudadanos tolerar a altos funcionarios que dicen esas cosas? No deberían. Deberían echarlos, deberían armar un escándalo, deberían exigir la dimisión de un general tan incompetente, porque todo el debate en Europa se centra en el rearme de Europa, preparándose para la próxima guerra con Rusia, que tendrá lugar a más tardar en 2029, quizás mañana. Solo puedo decir que hay dos maneras de abordarlo: o se exige la dimisión de estas personas, o se hace como vi un comentario que fue muy chistoso de una comediante de Baviera, Mónica Gruber. Hizo una comedia fantástica donde dijo: ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos. Luego contrastó eso con la ridícula cultura woke de Alemania, donde los rusos no podrían entrar porque no se han reparado los puentes, no funcionan, así que no pueden cruzarlos, etcétera. Creo que esa es una forma de hacer que la gente se ría del tema, pero hablando en serio, creo que deberían expulsar a esta gente de sus puestos. No tienen derecho a hacer esto. La próxima guerra, si es que es una guerra, no será una guerra convencional. Rusia no va a tomar a Polonia, un país báltico, ni a ningún otro país europeo, y luego habrá una guerra convencional. El peligro de guerra surgiría si se entregaran las armas Tauros, Tomahawk y similares a Ucrania, y luego se lanzaran ataques en lo profundo del territorio ruso. Entonces se cruzaría una última línea roja y Rusia respondería. Quizás no con armas nucleares al principio, quizás solo con el Oreshnik, que no es necesariamente un arma nuclear, pero sí es imparable porque puede alcanzar velocidades de Mach 11 y actualmente no hay defensa contra eso. Bien podría ser que si esta gente sigue así, un buen día un Oreshnik ataque a una empresa de armas en Alemania o en algún otro país europeo como señal para despertar. También tenemos a este verde Hofreiter, quien dijo que quizás las personas mayores deberían ir primero al frente porque ya tuvieron una buena vida. Así que la implicación es que si alguien tiene que morir, ellos deberían ser los primeros en morir. Deberíamos expulsar a estas personas de la política porque, lamento decirlo, esto me recuerda a una forma de pensar según la cual los ancianos son unos comensales inútiles. Eso ya lo tuvimos hace 80 años. Aquí hay una pregunta de un contacto de hace tiempo en Minnesota que dijo: a menudo escucho al movimiento de la Rouge que dice que los círculos financieros vinculados a la City de Londres quieren la guerra. ¿Cómo beneficia la guerra a los intereses de los carteles empresariales, aparte de los contratistas, de los fabricantes y comerciantes de armas? Señaló que el general Smedley Butler dijo una vez: todas las guerras son guerras de los banqueros. ¿Cómo responderías a esa pregunta? Creo que es absolutamente cierto, porque ¿quién muere en las guerras? Siempre es la gente sencilla, los pobres, quienes creen que no tienen otra forma de tener una buena profesión que ir al ejército. La época en que defender a la patria era un deber patriótico, en cierto sentido, ha terminado. El poder de los sistemas de armas modernos, especialmente con la llegada de las armas termonucleares, es tal que es una locura siquiera contemplar la guerra.
Ahora mismo, los únicos que se benefician son, por un lado, naturalmente, las empresas productoras de armas, quienes especulan con las acciones de esas empresas. Pero esto está muy vinculado a otra burbuja, la de la inteligencia artificial. Así pues, la continua proliferación de sistemas de armas combinada con la burbuja de la IA, el Bitcoin y las criptomonedas estables es ahora mismo el único lugar en Occidente donde se obtienen beneficios reales. Pero todo se basa en la destrucción de la economía real, como podemos ver. Todo el debate en Alemania sobre el que invertir en armamento ayudaría a reactivar la economía ha demostrado ser completamente erróneo y absurdo. La economía alemana está en caída libre. Rheinmetall y otros productores de armas, cuando llegaron a los medios noticias de que la guerra en Ucrania podría llegar a su fin, sus acciones se desplomaron. Eso demuestra lo absurdo que es. Es tan loco como en la economía liberal, cuando una empresa despide a 10,000 personas y las acciones suben. ¿Por qué? Porque la supuesta rentabilidad de la empresa aumenta. Pero la economía real se está destruyendo. Se están destruyendo los empleos. De igual manera, con la inversión en el ejército, se están destruyendo los activos físicos que escasean en otros lugares. Basta con mirar a Estados Unidos o a Europa para ver el colapso de la infraestructura, las escuelas sin reparar, la falta de energía barata. Es una palabra muy cierta. Solo beneficia a quienes producen armas y a los especuladores y al sector bancario, por supuesto. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller. Helga, hay algunas preguntas ahora desde Asia. La nueva primer ministro japonés, Takaichi, parece estar impulsando una escalada militar para enfrentar a China. La pregunta es, ¿resucita esto la idea del Quad como una nueva expansión hacia el este de la OTAN? La segunda parte de la pregunta es, dada la sanguinaria política imperialista y la marcha de Japón por Asia en los años 30 y 40, ¿aceptarán las naciones víctimas de esa marcha en el sudeste asiático como Vietnam, Corea y otras, así como China, que Japón tenga armas nucleares? Me inclino a pensar que no, porque el fantasma del militarismo japonés no se ha olvidado. No lo han olvidado algunos países asiáticos, pero especialmente, naturalmente, tampoco por parte de China. China realmente está advirtiendo en los términos más duros contra esta idea. Cuando la primera ministra Takaichi dijo que podía imaginar que Japón se involucraría si China tomara medidas militares para unificarse con Taiwán. Esto lo rechazó China completamente. En primer lugar, no creo que estén planeando una unificación militar, pues afirman con razón que desde la Conferencia del Cairo y la Declaración de Potsdam es de derecho internacional que existe solo una China y que Taiwán pertenece al continente chino. Por lo tanto, se están inmiscuyendo en los asuntos internos de otro país y por ello China fue muy dura al pedirle que no interfiera en sus asuntos internos. También se acaba de publicar un artículo en Foreign Affairs cuyo autor pide que tanto Alemania como Japón cuenten con armas nucleares. Afirma que esto aumentaría la estabilidad de la situación internacional. Creo, en cambio, que abriría la caja de Pandora. En primer lugar, la idea de que dos de las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial adquieran armas nucleares es una pesadilla para todos los vecinos de Asia con respecto a Japón. No creo que todos los países europeos lo acepten, porque ya los comentarios del canciller
Merz, que quiere convertir al ejército alemán en el más poderoso de Europa, lamentablemente están reviviendo los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes que se cometieron entonces. En Europa y Estados Unidos se ha olvidado por completo en gran medida que Japón desempeñó un papel muy nefasto en la Segunda Guerra Mundial que costó a los chinos más muertes que incluso a Rusia o a la Unión Soviética en su caso. La masacre de Nanjing no se olvida ni cosas por el estilo. Es realmente estúpido porque evoca recuerdos de una identidad tanto en Alemania como de Japón que muchas generaciones después del final de la Segunda Guerra Mundial habían logrado mantener en el pasado. ¿Por qué evocar a estos espíritus recurriendo de nuevo a una política militarista? Naturalmente, no debería sorprendernos que Rusia, por ejemplo, ahora esté acusando a Alemania de revivir al Tercer Reich bajo la forma de un Cuarto Reich. Es algo que uno puede debatir y con lo que se puede no estar del todo de acuerdo, pero si se da tal militarización, se envenena el ambiente. Cualquiera en su sano juicio debería oponerse por todos los medios posibles. Helga, te entrevistan a menudo en los medios chinos. Has escrito ensayos para diversas publicaciones. ¿Cuál es el estado de ánimo en China ahora que Trump ha hablado con Xi un par de veces? Por un lado, se habla de una expansión militar con Japón. Por otro, se habla de la cooperación. ¿Cuál crees que es la visión general en China sobre hacia dónde se dirige la situación? Creo que tiene dos vertientes. Si comparas el estilo y el lenguaje de los funcionarios chinos, como hablan ahora sobre diferentes temas en comparación con cómo hablaban hace tan solo un año, es mucho más duro. Muestra mucha más seguridad porque China puede confiar en que ha superado a Occidente en la ciencia y la tecnología, según el Instituto Australiano de Política Estratégica, ASPI, lidera en 57 de 63 categorías. También posee con mucha ventaja la mayor cantidad de patentes. Está formando más científicos e ingenieros que cualquier otro país del mundo. Su economía es sólida y está creciendo gracias a una política correcta de inyección permanente de innovación. Si nos fijamos en su próximo 15º plan quinquenal, se observa que pone un énfasis total en las tecnologías de vanguardia y en invertir una mayor proporción en I+D básico que cualquier otra economía del planeta. Adopta tecnologías disruptivas. Lo está haciendo todo bien desde el punto de vista de la economía física, por lo que en cierto sentido goza de una posición de fuerza. Sin embargo, su perspectiva armoniosa no ha cambiado. Le gustaría lograr una situación en la que la relación de gran potencia con Estados Unidos y China se asiente sobre una base estable. Ya le hizo esa oferta al presidente Obama, quien la ignoró por completo y nunca respondió realmente. Dado que Trump aceptó una invitación para visitar a China en abril y afirmó haber enviado una invitación recíproca a Xi Jinping para que visite a Estados Unidos en una visita de Estado el próximo año. Tengo bastantes esperanzas. Los chinos son excelentes diplomáticos, saben cómo crear un espacio
donde siempre existe la posibilidad de resolver pacíficamente los conflictos. Por otro lado, no están dispuestos a hacer concesiones. Creo que una de las declaraciones más sorprendentes pero reveladoras fue la del ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, hace un par de meses. Kaja Kallas, ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, le preguntó para presionarlo y decirle que China no debería apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Wang Yi respondió, miren, somos plenamente conscientes de que si no apoyamos a Rusia en la guerra contra Ucrania, seremos los siguientes. Fue una declaración muy inusual, pero creo que refleja la idea. China actúa con absoluta determinación para que el siglo de la humillación no vuelva a ocurrir, para que el militarismo japonés nunca vuelva a ser una amenaza para China. Por lo demás, intenta mantener relaciones armoniosas y lo que está haciendo con respecto al sur global es una contribución a la civilización de dimensiones incomparables. Permite a los países del sur global dar un salto a las nuevas tecnologías, superando niveles obsoletos e innecesarios. De esta manera, creo que realmente está ayudando a los países en desarrollo a superar el colonialismo. Esto no se aprecia en Occidente, solo ven a China como un competidor y rival por las materias primas. No comprenden que la aspiración de los países del sur global es dejar de ser exportadores de materias primas y desarrollar la cadena de valor en sus propios países. Encuentran en China un socio confiable, por eso muchos de estos países la consideran un verdadero amigo. En Occidente haríamos mucho mejor si hiciéramos lo mismo y nos ganáramos la amistad del sur global en lugar de irrumpir allí como una excavadora e intentar afirmar nuestra supuesta superioridad. Tengo una pregunta sobre la economía para un momento, pero tenemos un poco de humor de un amigo de siempre, de Bashis. Dice, quizás Europa podría comprar suficiente energía a Rusia y reparar los puentes alemanes antes de que los invadan. Dijo, pero en serio, Helga, tiene toda la razón. La locura malthusiana de los líderes europeos es descomunal. Aquí tienes una pregunta económica sobre la política de LaRouche y FDR. La organización LaRouche está iniciando una campaña para que las naciones adopten normas regulatorias para crear una Glass-Steagall global. Restaurar la Glass-Steagall en Estados Unidos después del crack de 2008 fue una de las 4 leyes de Lyndon LaRouche. Ante las advertencias de la implosión de las burbujas de la IA y la tecnología, la pregunta de un profesor de economía de Ghana fue, dado que la mayoría de la gente es muy ignorante en materia de economía física, ¿cómo se le puede movilizar para que apoyen a la ley Glass-Steagall? Si eres un profesor de economía, ese es un buen punto de partida. Cualquiera puede descargar las diversas propuestas legislativas que hemos presentado. Estoy segura de que en estos días publicaremos otra propuesta para una iniciativa global similar a la Glass-Steagall. Creo que lo primero es familiarizarse con los diversos escritos que hemos elaborado. Lyndon LaRouche escribió mucho al respecto y estoy segura de que publicaremos en nuestras páginas electrónicas, en todas las páginas internacionales, un paquete para que puedan descargarlo y enviárselo a sus parlamentarios, sus alcaldes, a sus legisladores estatales, congresistas, senadores o a quien sea, u organizar reuniones privadas, involucrar a la gente. Este es el gran trueno que ruge en el cielo.
hay una espada de Damocles pendiendo sobre nosotros. Podríamos tener un colapso del sistema que podría derrumbar a todo el sistema mundial de una manera mucho mayor que el de 2008. La opción de simplemente repetir lo que se hizo en 2008 con la emisión cuantitativa claramente ya no existe. La burbuja es mucho mayor, más grande. Se trata de aproximadamente 2.000 billones de dólares de dinero totalmente incontrolable si se produce un crack como este. Sería fundamental que reanudáramos el debate sobre la ley Glass-Steagall en todos los países y que los órganos legislativos lo consideraran, porque eso podría provocar un colapso de la civilización como nunca antes hemos visto. Como señalaste, Lyndon LaRouche escribió extensamente sobre la diferencia entre la economía física y el dinero ficticio. Pueden consultar sus escritos anteriores en Executive Intelligence Review, pero también el nuevo trabajo que vamos a publicar. Tengo otra pregunta desde África. Alguien escribió, por favor, díganme si hay planes para crear un movimiento juvenil de LaRouche en los países africanos. Me entusiasmó mucho la conferencia de jóvenes y me pregunto, ¿incluirían música coral africana en su programa? No escuché la última parte. ¿Puedes repetirlo? Sí, incluirían como parte de su programa cultural música coral africana, la música especialmente de Sudáfrica y de otros países. Sí, como probablemente sepas, si viste la conferencia juvenil de París, nuestro coro cantó el himno nacional de Sudáfrica porque es una melodía y una composición muy hermosa. Mi respuesta a tu pregunta es sí. En primer lugar, estamos en proceso de conversar con jóvenes de diferentes países africanos para organizar su participación en nuestra próxima conferencia juvenil, que será el 14 de diciembre. Durará casi todo el día. Tendremos dos paneles con ponentes importantes y también ponentes importantes de las organizaciones juveniles. Así que definitivamente deberías visitar nuestra página de internet, registrarte y participar. También les pedimos a los estudiantes y a los jóvenes de todo el mundo, no solo de África, sino también especialmente de África, a que organicen reuniones paralelas para que no solo escuchen estos paneles de forma individual, sino que puedan organizar encuentros con grupos más grandes de jóvenes. Tenemos la firme intención de fomentar este proceso de debate porque creo que estamos en una situación en la que es la voz del sur global la que debe escucharse en el norte, de que ya no se va a aceptar ninguna forma de colonialismo, imperialismo, ni explotación de ningún tipo, y exigir un nuevo paradigma basado en el espíritu de Bandung y los 5 principios de la coexistencia pacífica. Estoy absolutamente segura de que si la juventud del sur global alza su voz con fuerza, también ayudará a despertar a los jóvenes de Occidente, que aún albergan muchas ilusiones sobre el viejo sistema. Muchos de ellos no tienen una idea clara del cambio radical que está ocurriendo en el mundo. Parte de ello es, obviamente, un diálogo de civilizaciones y lo hemos fomentado desde que se fundó el Instituto Schiller, porque desde el principio he estado convencida de que necesitamos promover y acudir a las mejores tradiciones de cada nación para que el nuevo orden económico mundial funcione. La mejor cultura de cada nación es la forma en que eso se expresa. Helga, el viernes hay una reunión por Zoom de la Coalición Internacional por la Paz. Estas reuniones han sido fundamentales para organizar a las fuerzas internacionales con el fin de dialogar
sobre lo que se puede hacer para crear una nueva geometría estratégica. ¿Qué hay previsto para este viernes? La semana pasada anuncié que el profesor Richard Falk sería uno de los ponentes, pero en el último momento no pudo participar. Ahora, sin embargo, ha confirmado que hablará el viernes. Él estuvo en el Gran Tribunal sobre Gaza, celebrado en Turquía, por lo que sin duda informará sobre el resultado de esos debates. Y dado que la guerra de Ucrania parece estar llegando a su fin, ese será sin duda un tema de debate y esperamos poder informar de que la crisis de Venezuela ha terminado gracias al diálogo entre Trump y Maduro. Sin embargo, esa nube sigue pesando sobre nosotros. Por lo tanto, habrá temas muy importantes. Es fundamental que se esfuercen no solo por participar ustedes mismos, sino también por invitar a sus colegas, amigos y familiares y traerlos a este debate. Es un área de comunicación muy importante cada semana. Si se registran, podrán participar en el diálogo, pero cada semana podrán escuchar a los principales expertos sobre estos puntos críticos, lo que sin duda es una mejor fuente de información que los medios de comunicación convencionales. Así que por favor, vengan el viernes. Mañana es Día de Acción de Gracias y suele ser un momento en el que las familias se reúnen. Muchos de nuestros amigos nos dicen que les cuesta hablar con sus familias sobre estas crisis globales. Les recomendaría que tocaran este video, esta entrevista con Helga, para suscitar un debate que no sea sobre qué equipo de fútbol está teniendo un mal año o un buen año. Les deseamos a todos un feliz Día de Acción de Gracias y una buena plática. Helga, nos vemos el viernes. Sí, feliz Día de Acción de Gracias a todos.